Bien, vamos a repasar el último tema de la segunda evaluación, el tema 5. Si hubiera alguna duda, al final del vídeo me lo mandáis por Educamos y yo resuelvo las dudas que podéis tener de este tema. Hacemos un repaso rápido. Ya sabéis que no voy a ir con detalles porque ya lo hemos visto. Sí, recordaros lo que entra, lo que no entra y repasar un poquito lo que entra. En el tema 4 hicimos un esquema que lo copiamos de la pizarra en el que se nos hablaba de las fases de la función de relación: la recepción de la información, el análisis de dicha información y elaboración de una respuesta, y luego la ejecución de la respuesta por parte de efectores. Estas primeras dos partes las vimos en el tema 4 y el tema 5 sobre todo se va a centrar en las respuestas, es decir, en los tipos de respuestas y cómo se producen. Hay tres tipos de respuestas, la tenéis en la página primera y en la página 100. La respuesta motora, aquella que se va a encargar de llevarla a cabo el aparato locomotor; la respuesta hormonal, que es la que va a ejecutar el sistema endocrino mediante la formación-secreción de hormonas; y finalmente la respuesta inmunitaria, aquella que nos va a defender el sistema inmune mediante células como los leucocitos, que son los glóbulos blancos, diversos tipos de ellos como veremos, nos van a defender de posibles agentes patógenos. Empezamos con el primero de ellos, con el aparato locomotor. Lo primero que vimos del aparato locomotor es que está formado por el sistema esquelético y el sistema muscular. El sistema esquelético empezamos a verlo primero y vimos un poco las funciones que tiene cada uno de ellos, que son estos puntos que tenéis aquí, la función que tiene el sistema esquelético, el esqueleto en general, y como el esqueleto lo podemos dividir en dos grandes partes: el esqueleto axial, que es como el eje, la parte central del esqueleto, y luego el esqueleto apendicular, que son los apéndices, que sería pues el esqueleto que soporta las extremidades, las cuatro extremidades. Lo vais leyendo, lo vais viendo, no voy a leer lo mismo que hay ahí, lo vais repitiendo. Luego también os comenté que estudiaréis las partes, algunos de los principales huesos que posee nuestro cuerpo, los tenéis aquí. Y luego vimos las articulaciones, ¿no? Cómo se articulan. Ya aprovechamos no solamente para ver la articulación desde el punto de vista óseo, sino también ya aprovechamos, si recordáis, para ver cómo intervenían los tendones, los ligamentos, el menisco, la parte cartilaginosa, ¿no? Los músculos. Y ahí lo que podemos ver es que las articulaciones las podemos dividir a su vez o clasificar en tres grandes grupos: las fijas, las semimóviles y las móviles. Las fijas, como se me indica, ya han perdido la capacidad de movimiento. El ejemplo típico, los huesos del cráneo, lo tuvieron para el parto, para el nacimiento, para poder pasar por el canal del parto, pero una vez que ya pasó, se han soldado esas piezas y ya no permite movilidad entre ellas. Las semimóviles, como las vértebras de la columna vertebral, que permite cierta movilidad, pero muy limitada. ¿Por qué? Porque tienen que llevar a cabo, por un lado, la protección de la médula espinal; por otro lado, llevan a cabo el soporte del cuerpo, sobre el cual además se van a anclar el esqueleto apendicular, pero al mismo tiempo debe tener un poquito de movilidad para no tener la espalda totalmente rígida. Por eso dejan cierta movilidad, ¿no? Cierta flexibilidad. Y luego, finalmente, las articulaciones móviles, que son las típicas articulaciones, y están por el codo, el tobillo, la rodilla, etcétera, todos donde hay los huesos que permiten esa movilidad grande. Aquí los huesos no están en contacto directo, sino que a través del menisco, que es un cartílago que permite precisamente eso, el que no esté en contacto directo, ¿no? Luego ya nos fuimos directamente al sistema muscular, vimos lo que eran los músculos, recordamos un poco los tipos de músculos que había, que estaban en el tema 1, en los tipos de tejido, en el tejido muscular. Aquí, sobre todo para el movimiento, interviene sobre todo lo que era el esqueleto estriado, la musculatura estriada esquelética, pues son los que te vienen en el movimiento. Como estos músculos están sujetos a los huesos mediante los tendones, y aquí tenéis aquí hay un recordatorio de lo que os digo, pero si vais a la nota que tomamos, que además la cogimos en apunte del tema 1, os ayudará a entender y explicar mucho mejor esto. Y luego que tenemos los principales músculos del cuerpo. En la siguiente pregunta, pues hacia la siguiente página, aquí tenemos lo que he dicho antes, cómo funcionan las articulaciones. Gracias a ellas se produce el movimiento. Los dos tipos de actos que tenemos: el voluntario y el reflejo. El voluntario es aquel que interviene el cerebro, el reflejo es aquel que no interviene el cerebro, es un movimiento donde la médula espinal es la que toma, digamos, la responsabilidad, y entonces ella misma es la que produce una orden directa a partir del estímulo recibido. Por ejemplo, cuando nos pinchamos
o nos quemamos y por lo tanto una respuesta que no se puede medir bien. Luego ya la salud del aparato locomotor en la página 105 completa nos la saltamos y nos fuimos a las enfermedades del aparato locomotor, que lo tenemos aquí, en la página 106. Entraba toda esta parte de aquí, todo lo que era enfermedades del aparato locomotor, y lo que no entraba eran las pruebas diagnósticas. Con esto acabaríamos todo lo que es la respuesta muscular, o sea, de locomotora, mejor dicho, de nuestro cuerpo. Luego, el otro tipo de respuesta, recordad que era la respuesta química, que la ejercía el sistema endocrino, es decir, que es responsable de la secreción de hormonas. Estas hormonas se fabrican en unas glándulas especiales que se llama la glándula endocrina. Aquí tenéis unas características de estas hormonas que no son ni más ni menos que unas sustancias químicas. Y ahí tenéis un poco las características en general que poseen las hormonas. Luego vimos este cuadro que os dije que entraba, quitando la segunda columna, pero sí la primera, que es la glándula que produce, y qué hormonas producen esas glándulas con la función que tiene cada una de las hormonas. Esta parte sí entraba la primera y tercera columna, pero os quité la segunda columna. Y luego ya en la página siguiente, la página 108, tenéis lo que es el mecanismo de secreción hormonal. Cómo va poco a poco pasando. Recordad que hice también un esquemita en la pizarra, os lo recomiendo porque facilita la comprensión, además de una forma rápida y visual, de esta parte del tema. Recordad que os dije que teníamos el hipotálamo, mediante neurohormonas inducía a la hipófisis a formar ya las hormonas concretas, y esas hormonas fabricadas por la hipófisis, digamos, tenían como dos vías de actuación. Algunas de ellas iban directamente al órgano en el que va a llevar a cabo su función, que se llama el órgano diana, y cuando el órgano diana recibía este estímulo, llevaba a cabo la misión que tenía asignada. Sin embargo, otras hormonas fabricadas por la hipófisis no van directamente al órgano diana, sino que van a unas glándulas endocrinas que van a fabricar otras hormonas, y estas ya sí que van a ir al órgano diana para llevar a cabo la misión, no para estimular al órgano a que haga aquello que le tiene asignado. Como un ejemplo de cómo se regula una función controlada por el sistema endocrino, tenéis ahí el caso de la insulina y cómo el páncreas va a fabricar las dos hormonas antagónicas. Recordad que hormonas antagónicas son aquellas que tienen efectos contrarios. Una hace lo contrario de la otra, de manera que con esto es con lo que se consigue graduar la respuesta hormonal, la respuesta endocrina. Y en el caso de la insulina, las dos hormonas antagónicas son, en el caso del azúcar, de la diabetes, de la regulación de azúcar, en el caso de la regulación del azúcar en sangre, tenemos las dos hormonas antagónicas que son la insulina y el glucagón. Mientras que la insulina baja los niveles de azúcar en sangre porque estimula a las células a absorber ese azúcar, el glucagón hace lo contrario. Cuando baja en exceso, lo que hace el glucagón es que suba el nivel de azúcar en sangre. Vale, entonces, esto tenemos como ejemplo. Luego ya aquí en la salud del sistema endocrino esto lo podéis saltar, ¿vale? La diabetes ya sabemos cuando hay problemas sobre todo con la insulina, y esta insulina o es deficiente por poca cantidad o no se produce insulina, entonces claro, se disparan los niveles de azúcar, que lo que conlleva es que a las células les falta azúcar, por lo tanto energía para vivir, para llevar a cabo sus funciones vitales. Y con esto acabamos el repaso del sistema endocrino. Vamos al último de ellos, el sistema inmunitario, que ahora está de moda con lo del coronavirus, con el SARS-CoV-2. Bien, lo primero que tenemos antes de entrar directamente en el sistema inmunitario es, para defendernos en nuestro cuerpo, nos encontramos con una serie de barreras externas que hemos ido viendo en temas anteriores, como la piel, las secreciones, tanto de, que digo yo, pues desde la cera, las lágrimas, la saliva, la mucosidad también. Tenemos una serie de barreras primeras que son las que van a suponer la primera barrera con la que se encuentran los posibles agentes patógenos para causar una infección. Solo cuando estas barreras son superadas, por diversas razones, es cuando ya tiene que entrar a responder el sistema inmune o sistema inmunitario. Este sistema inmunitario tiene unas células protagonistas y una serie de órganos que son específicos de este sistema. Las células protagonistas las tenéis aquí, son los fagocitos, linfocitos T y linfocitos B. Aquí tenéis una explicación de cada uno de cómo funciona, y también en la página siguiente
Cuando habla, por ejemplo, de la respuesta inespecífica, habla de una forma aplicada de cómo actúan sobre todo los fagocitos, y en la respuesta inmunitaria específica también habla de cómo actúan los linfocitos T y B. Con lo cual estas dos partes las unís a esta parte de aquí, incluso la podéis unir a mano, o sea, hacéis un resumen de las dos o unir la información que aportan las dos para tener de un vistazo y no repartido una visión más global y completa del funcionamiento de estos tres tipos de células. Y en esta parte de aquí abajo tenemos los órganos linfoides, que son los órganos donde o bien se fabrican las células sanguíneas específicas del sistema inmune, o donde se activan, o donde se almacenan para estar allí como una especie de almacén para cuando haga falta tener cuarteles, arsenales si queréis, repartidos por las distintas partes del cuerpo, como las fortalezas que están repartidas por distintos puntos estratégicos de la costa cartagenera. Bueno, pues algo parecido, imaginaos, serían esos órganos linfoides, algunos para fabricar las células, como ocurre en el caso de la médula y del timo, para fabricar las células inmunitarias, y otros casos para, o bien, que se almacenen, se reproduzcan las células inmunitarias, y estos vasos, hay un sistema circulatorio específico, distinto del circulatorio normal, que es el sistema linfático, con un líquido que es la linfa, que es esto que veis aquí de color verde, que conecta unos órganos linfoides con otros, y a su vez a estos con el sistema venoso, con las venas del sistema circulatorio normal. Y aparte de lo dicho para estos dos casos, aquí vais a tener una clasificación muy buena de la respuesta inmunitaria, si es específica o inespecífica, que ya lo tenemos aquí, dentro de esa específica e inespecífica si es natural o artificial, y luego ya dentro de natural o artificial si es pasiva, si es activa, tenéis tanto en el natural como artificial, si es pasiva o activa. Esto lo tenéis un poquito desarrollado por aquí, también lo tenéis algo desarrollado aquí, y en los paréntesis que tienen en la parte de abajo sobre todo, también os clarifica lo que es cada una. Y ya finalmente, para terminar el tema, tenemos la página 177 con diversas aplicaciones a distintos niveles, para bien y para mal, de lo que es el sistema inmunitario. Las vacunas ya sabéis que es una manera que el hombre ha descubierto de, aprovechando el funcionamiento del sistema inmune, crear una inmunidad de tipo artificial. Específica artificial, sería por ejemplo aquí inmunidad específica artificial, activa por inmunización provocada por el hombre, lógicamente. Las alergias, como una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune frente a algunas sustancias que no son patógenas, pero reconocerlas como extrañas. El polvo, los ácaros del polvo, el polen, reacciona de forma exagerada. La enfermedad autoinmune, cada vez está hablando más de ellas, son enfermedades muy raras, en las cuales el sistema inmune se puede contra el propio cuerpo atacándolo. Y el problema de rechazo inmunitario en el caso de los trasplantes, porque el cuerpo puede reconocer perfectamente que ese órgano no es suyo y lo rechaza. Él no llega a entender que eso es algo bueno para él. Lo reconoce como un cuerpo extraño y puede rechazarlo. Por eso hay que buscar donantes que sean compatibles con ese individuo. Y luego además debéis tomando inmunodepresores durante toda la vida a la persona trasplantada para reducir el riesgo de rechazo aunque sea en el futuro. Bueno, pues con esto hemos acabado el repaso de este tema y si alguien pues tiene dudas, ya os digo, por Educamos, me las planteáis.